1 Corintios capítulo 10. Yo, hermanos, pues creo que somos una iglesia bendecida. Yo personalmente y como liderazgo en el último año hemos visto la bendición de Dios. No me refiere a las cosas materiales, no me refiero a este salón o a tener más gente o haber crecido en esa forma, pero me refiere a las cosas espirituales, las bendiciones espirituales, el crecimiento, la madurez que hemos visto en las personas. Nosotros hemos experimentado la provisión de Dios, hemos experimentado la protección de Dios, hemos experimentado las promesas de Dios como una congregación. Y yo estoy seguro que hay congregaciones muchas más grandes que esta congregación, pero la verdad, como yo siento, yo no creo que hay otra congregación más bendecida espiritualmente que esta congregación aquí. Yo creo que ser parte de Iglesia Bíblica es ser bendecida por Dios. Cada año veo la bendición más y más. Tenemos pocos años, hermanos, y cada año vemos más y más bendición de Dios, no solamente en mi vida personal, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijas, pero en la vida de cada uno de ustedes también. El crecimiento que hemos visto en cada familia. Pero con esta bendición, hermanos, viene mayor responsabilidad. Cada vez más tenemos la responsabilidad de cuidar lo que Dios nos ha entregado. Si deseamos seguir en su camino de bendición, si queremos seguir bajo su protección, si queremos seguir en su provisión, nosotros tenemos una responsabilidad grande. Había una congregación bendecida también, y era la congregación de los Corintios, de los hermanos de Corinto. Esa congregación era una congregación muy, muy bendecida. Y nosotros hemos estado estudiando acerca de esa congregación. Ya estamos en capítulo 10 entrando. Hemos estudiado toda la carta hasta este momento. Y hemos visto muchas cosas. Pero ahora Pablo entra a otro tema. Y vamos a leer la lectura. Empezando con versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni cayeron un día 23,000. Ni tentamos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, la semana pasada yo les decía, hay que olvidar su pasado. ¿Sí recuerdan? Yo les decía, para poder avanzar en su vida cristiana, tiene que olvidar de lo pasado. Ahora les voy a decir otra cosa. Hay que recordar el pasado. Hay que olvidar de su pasado, pero hay que recordar del pasado también. La memoria tiene un propósito. El propósito de recordar no es para que esté sufriendo, recordando del pasado y los pecados y
las malas cosas, pero es para no caer. Es para no volver a repetir las mismas cosas. Nosotros cometimos muchos errores y si no aprendimos de ayer, vamos a resbalar otra vez. Círculo repetitiva. Es un ciclo vicioso. Y todos nosotros tenemos experiencias en nuestras propias vidas donde hemos caído otra vez en algún pecado que cometimos hace mucho o hace poco y volvemos a cometerlo vez tras vez, tras vez, tras vez. Como vimos la semana pasada, Pablo concluye el capítulo 9 hablando de una carrera espiritual, ¿no? De que debemos de correr para ganar el premio. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dijo Pablo? Él dijo en versículo 27, si no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿para qué? Para no descalificarme. Ahora, Pablo continúa este mismo tema en capítulo 10 y él advierte contra 4 pecados primordiales que pueden llevarnos a nosotros a quedar fuera y quedar descalificado de la carrera espiritual. Versículo 11 y versículo 6 pues tienen algo que ver, están pues muy parecidos esos dos versículos. Versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para advertirnos a nosotros. Yo tenía una plática he tenido muchas pláticas con varias personas que me han dicho, no entiendo el Antiguo Testamento, yo no entiendo por qué tenemos que leer el Antiguo Testamento, yo no entiendo las historias del Antiguo Testamento. La verdad, cuando leo el Antiguo Testamento, pues no entiendo lo que está sucediendo. Mejor lo voy a desechar. Para nosotros no nos importa el Antiguo Testamento, porque somos bajo la gracia y Cristo nos ha salvado y hace el Nuevo Testamento y los evangelios y las cartas de Pablo. Pero ¿qué aprendemos aquí? Pablo dice que no. Pablo dice que no. Estas cosas están aquí, están escritas, ¿para qué? Para no caer en la misma cosa que cayeron los israelitas. Y estoy aquí en esta mañana para decirles, hermanos, nosotros no estamos poniendo atención en esas cosas porque estamos cayendo vez tras vez, tras vez, tras vez en las mismas cosas. Y Pablo nos da 4 ventajas espirituales y luego nos da 4 advertencias. Y lo importante de estos versículos es que cada uno de estos versículos es que Dios nos ha provisto ejemplos para que no repitamos los pecados de los que vinieron antes. La historia del pueblo de Dios es una historia de ascenso y caída. Ascenso y caída, ascenso y caída. De pecado, castigo, perdón, restauración. Es un ciclo vicioso. Y nosotros estamos en el mismo. Pero no tiene que ser así, hermanos. El ciclo se repite con cada generación. Pero nosotros no tenemos que seguir este ciclo. Entonces el Antiguo Testamento sirve para ejemplo de lo que nos tocará si nosotros, con todos nuestros privilegios, nos descuidamos. Los 4 privilegios, vamos a verlos rápidamente. Versículo 1 al 4. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque no quiero. Se refiere a la descalificación para el servicio acerca de
del cual Pablo acaba de hablar en capítulo 9. Porque no quiero que ignoréis. Tengan cuidado, hermanos. Es una advertencia, es una amonestación, es una declaración urgente para la congregación. Les ruego que recuerden lo que sucedió. Y luego él dice todos, usa la palabra todos 5 veces. 5 veces usa la palabra todos para indicar la unidad de su experiencia y la bendición. Todos experimentaron eso, todos estaban bajo la bendición de Dios, todos, no quedaba fuera ninguna persona. Los israelitas pasaron 400 años como esclavos en Egipto. La mayoría de nosotros pues conocemos la historia. Pero Dios envía 10 plagas y los libera a sus hijos, a su pueblo de la esclavitud. Entonces, este pasaje se refiere a los 40 años que siguen los egipcios, los israelitas después de haber salido de la esclavitud. ¿Cuál es la primera cosa que Pablo les recuerda? Él dice, nuestros padres. Es interesante porque los padres de lo que se refiere Pablo son los israelitas. Esa congregación no era congregación judía, eran gentiles. Entonces, ¿cómo es que ellos, los israelitas, son los mismos padres de los gentiles? ¿Y cómo es posible que son nuestros padres también? A través de Jesucristo. A través de Cristo, nosotros hemos llegado a ser parte del pueblo de Dios, parte de esa familia. Solamente a través de la sangre de Jesucristo. Y Él les dice, sus padres. Y dice, todos estuvieron bajo la nube. La nube de que habla Pablo se refiere a la columna que guiaba al pueblo de Israel por el desierto durante este tiempo. Durante el día como nube y durante la noche como columna de fuego. El Señor estaba en esa nube. Representaba el cuidado de Dios. Representaba la gracia de Dios. Permanecía Dios ante los israelitas para guiarles, para protegerles. Entonces dice, todos estuvieron bajo la presencia y protección de Dios. Todos disfrutaron de esta bendición y esta ventaja espiritual. Ninguno quedó fuera. Todo el pueblo estaba bajo. La segunda cosa él dice, y todos pasaron el mar. El mar que cruzaron fue el Mar Rojo. Cuando extendió Moisés su mano, ¿qué sucedió? Se partó, se abrió las aguas y todo el pueblo pasó en tierra seca hasta el último, llegó al otro lado. Y luego, ¿qué sucedió? Se cerró las aguas y Dios mató todo el ejército egipcio. Y todos pasaron. Dios rescató a todo su pueblo. Todos experimentaron esa mano poderosa de Dios. Luego él sigue diciendo, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cuál es el significado básico del bautismo cristiano? Es identificarse con Cristo. Nosotros vamos a ver en un rato que algunos se van a identificar con Cristo en el bautismo. Pero aquí dice que los israelitas fueron bautizados en Moisés. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? En el sentido de que se identificaron con él como su líder.
En la misma manera que nosotros nos identificamos con Cristo en el bautismo, ellos se identificaron con Moisés como su líder espiritual, su guía, el que dirige al pueblo. Se unieron a su cabeza espiritual, el siervo de Dios, y depositaron su confianza en Él, ¿sí? En su liderazgo. Todos recibieron entonces la bendición y la ventaja de estar bajo un líder poderoso, un líder bíblico, un líder piadoso como Moisés. Ninguno podía decir, yo no tengo un buen líder. Todos bajo el liderazgo de Moisés. Ahora, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y 4, todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos disfrutaron del mismo sustento espiritual. Pablo se refiere a la maná, la comida milagrosa con la que Dios alimentó al pueblo de Israel durante ese tiempo. Y el agua también que proveyó Dios mientras vagaba por el desierto. 3 millones de personas, entre 2 y 3 millones de personas andando por el desierto. Y no había ningún Oxxo. ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde viene la comida? Para no poder decir, pues por nuestra mano, nosotros hemos traído todo eso, nosotros hemos matado, nosotros hemos encontrado, No, solamente por la mano poderosa de Dios. Era un milagro. Agua no sale de una roca. No sale de una roca así. Para dar de beber a 3 millones de personas, jamás. En ese sentido, solamente era Dios quien milagrosamente suple las necesidades del pueblo. Ellos fueron espiritualmente sustentados porque recibieron de una fuente divina más que una fuente natural. Todos estos eran bajo esas ventajas espirituales. Todos disfrutaron de esas ventajas espirituales. Milagro tras milagro, tras milagro, día tras día, tras día. ¿Y cómo respondieron ellos? Vamos a ver. 4 advertencias. Aquí Pablo entra en versículo 6 y él dice, versículo 5, pero de los más de ellos, lo que quiere decir, pero la mayoría de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pablo les dice a los corintios, fíjense en el pasado. 3 millones de personas. 3 millones. Que salieron de Egipto en el grupo original. De ellos podemos suponer que a lo mejor eran 1.500.000 adultos. 1.500.000, 1,5 millones de adultos. Los demás eran jóvenes o niños. ¿Sabes cuántos murieron en el desierto de estos 1.500.000 personas? Habiendo estado bajo la misma gracia, habiendo sido bautizado bajo el mismo mar, habiendo estado bajo la dirección del ministerio del mismo líder Moisés, habiendo comido el mismo alimento espiritual, bebido la misma bebida espiritual, habiendo mirado los milagros grandiosos, todos recibieron del mismo beneficio, de este cuidado divino, de estos 1,5 millones, vamos a suponer, no tenemos el número exacto. ¿Sabes cuántos adultos entraron?
Josué y Caleb. 1,500,000 personas. Entraron 2. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver, todos quieren la bendición. Todos quieren la tierra prometida. Todos quieren la leche y la miel, pero no todos aguantan el caminar en el desierto. No todos aguantan caminar en el desierto. Sí es cierto que todos queremos la tierra prometida, todos queremos la bendición, todos queremos las cosas bonitas, todos queremos llegar, pero no todos aguantamos andar en el desierto. Y yo digo, ¿cuán difícil puede ser el desierto? Pues es difícil. Yo me imagino que es un lugar difícil. Pero después de ver milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, bendición tras bendición, bendición, se quejaron y se quedaron descalificados. Entonces, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces, lo importante para esos cristianos corintios y también para nosotros hoy en día es que las ventajas espirituales que disfrutaron los israelitas no les liberaron de las consecuencias de su infidelidad. Era un pueblo infiel. Entonces nosotros no debemos asumir que las ventajas que disfrutamos nosotros nos salvarán si también nos mostremos infieles. ¿Por qué fueron descalificados? Aquí dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué se quedaron fuera? Porque codiciaron cosas malas. Porque desearon lo malo. Completamente. No descansaron en la protección y provisión de Dios y buscaron todas las cosas malas. El primer pecado, versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Éxodo 32. Vamos rápidamente a ver las historias. ¿Por qué? Porque si Pablo dice, ustedes tienen esas historias para no caer en el mismo, y si nosotros nada más venimos a hablar y platicar de las cosas, pero no vemos las historias, ¿para qué nos sirve? Entonces, Éxodo 32, la idolatría, hermanos, la idolatría. Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender el monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bueno, principalmente vemos que ellos ya pues olvidaron. Ellos dicen, Moisés nos sacó de Egipto, pero ya no sabemos dónde anda, entonces haznos dioses. Nada más había pasado unos días, unas semanas. Ellos dicen, no, pues ya queremos otros dioses. Versículo 2, y Aarón les dijo, Aarón, fíjense, él es el sumo sacerdote del pueblo. Aarón dice, no, es Dios, el Todopoderoso, quien nos sacó.
No, que dice 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos y de oro y que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, tráemelos. Entonces todo el pueblo apartó sus zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de comburil e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y preguntó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. No solamente no los dijo que no, pues él los hizo un ídolo. Y luego les dijo, mañana vamos a celebrar una fiesta a Dios usando este ídolo. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desfrenado porque Aarón lo había permitido, fíjense, la culpa a Aarón. Aarón le echa la culpa a la gente, pero Moisés dice, por tu culpa. Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día entonces 3,000 hombres. Los israelitas apenas habían salido de Egipto cuando cayeron en la idolatría. Con poca dificultad persuadieron a Aarón para que hiciera un becerro de oro. El becerro era una representación de un dios popular egipcio. Imagínense, Dios apenas lo había sacado de Egipcio y ellos dentro de 40 días forman un ídolo según los dioses de los egipcios. De alguna manera llegaron a pensar que podían usar un ídolo pagano para adorar al Dios verdadero. De hecho, otra vez fue Aarón, el sumo sacerdote del pueblo, que hicieron el becerro con las joyas de la gente. Los corintios también estaban muy familiarizadas con los ídolos. De hecho, no se llevaba ninguna actividad en la cultura de los corintios, ninguna actividad religiosa, cultural, social, política o de negocios, sin que de alguna forma apareciera la adoración o reconocimiento de algún ídolo. Nuestra cultura aquí en Zacatecas es muy parecida, ¿no? De hecho, la gente atribuye a cada cosa a un ídolo, a un santo. Las cosas que hizo Dios, la gente los atribuye a una estatua, a un santo. Y si no hay un santo, pues nada más inventen otro. Y si no hay un ídolo, pues nada más inventen otro. ¿Cuántos niños de fulano, de no sé qué, de quién? ¿Cuántos santos de...? Tenemos miles aquí. ¿Por qué? Porque cada vez más la gente nada más dice, vamos a decir que lo que hizo Dios, lo hizo este ídolo, este santo. ¿Por qué? Por la idolatría.
los ídolos representan dioses falsos, dioses que en realidad son demonios. Y la gente confía en todo menos Dios. Pablo les advierte a los corintios y nos advierte a nosotros que el Dios verdadero solamente puede ser adorado a la forma correcta, a la manera de Dios, a su manera. Y los que tratan de honrar a Dios con prácticas paganas e inmorales, lo único que logran es deshonra para el juicio, deshonra para Dios, y juicio para ellos. Hoy en día dentro del corazón del cristiano hay mucha idolatría. A lo mejor nosotros no tenemos las imágenes, a lo mejor nosotros no nos postramos delante de un ídolo, no ofrecemos comida a un santo, pero muchos de nosotros tenemos ídolos en nuestros corazones: el éxito, el poder, reconocimiento, el dinero, el trabajo, pues los negocios, nuestras posesiones, lo que sea. Todo lo que llega a ser primero y toma el lugar de Dios en tu devoción es tu ídolo, o se puede convertir en tu ídolo. Ya hemos platicado mucho de eso, platicamos mucho de eso en otra predicación, no vamos a quedarnos mucho aquí. Y a lo mejor no fabricamos una imagen, pero de nuestros corazones cedemos el lugar que le corresponde a Dios y ponemos en riesgo nuestro propio bienestar espiritual, igual como los israelitas. Por eso Pablo dice así, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado, hermanos, con la idolatría. Lo que sigue en 1 Corintios en el versículo 8 es la fornicación. Es interesante porque en Éxodo, cuando Moisés dice que el pueblo se levanta a jugar después de haber formado el ídolo, después de haber comido y ofrecido al ídolo, dice que se levanta para jugar. Esa palabra jugar tiene significado de la fornicación, tiene significado de juegos sexuales, de que la gente después de adorar a un ídolo empezaron a involucrarse en la fornicación. Pero cuando Pablo en 1 Corintios dice en versículo 8, él dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Él tenía en mente otra historia. Números 25. En Números 25 aparece otro acontecimiento. La idolatría se lleva a la fornicación. Aquí él dice en 25: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, la idolatría se lleva a la fornicación se lleva a la idolatría. Versículo 3. Así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Todo para una fiesta. Todo para una posada. La idolatría y la inmoralidad sexual estaban muy relacionadas en la mayoría de las antiguas religiones. De hecho, en Corinto el templo de Afrodita contaba con 1,000 prostitutas rituales.
Entonces la gente llegaba al templo, se acostaba con una prostituta, pensando que eso era una adoración a un Dios. Los corintios pensaban que podían seguir llegando al templo, acostándose con las prostitutas, y pensaban que eso agradaba a Dios. La mayoría de las actividades culturales en Corinto incluía la idolatría, como ya les decía, y también involucraba alguna forma de la fornicación. La inmoralidad se asociaba con la idolatría, y Pablo les advierte que hay que huir de la fornicación, no coquetear con ella. Tristemente, hermanos, hoy en día la fornicación, la inmoralidad, es una epidemia dentro de la iglesia. Cristo dijo, si aún mira a una mujer con codicia en tu corazón, has cometido fornicación, has cometido adulterio. Alguno puede pensar, puede decir, ¿por qué seguimos hablando de eso? Pues Pablo lo advierte. Nosotros no escogemos este pasaje. Pablo pues va enseñando de acuerdo con la cultura. Y nosotros tenemos una cultura muy similar. Muy similar. Y otros pueden decir, ¿por qué hablamos de este tema con niños aquí? Con los jóvenes. Pues eso se trata de personas ajenas de la iglesia. De los en la escuela pública, en la secundaria, de los del barrio, pero mis hijos no, nosotros no. Déjame darles unas estadísticas. Escuchen, hermanos, las estadísticas. Dentro de las iglesias cristianas, 94% de los niños a la edad de 14 ya han visto pornografía. Dentro de las iglesias cristianas, 94% de sus hijos ya han visto pornografía a la edad de 14. De los jóvenes, dentro de la iglesia, de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, 76% buscan la pornografía activamente. Dentro de la iglesia cristiana, 77% de los varones visitan sitios de pornografía regularmente. 8 de 10 de los varones que están sentados aquí, 8 de 10, según las estadísticas, en esa semana vieron la pornografía. Se metieron a una página para cometer fornicación. Pero no queda ahí. 50% de los pastores en las iglesias cristianas regularmente ven pornografía. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué las iglesias aquí están tan débiles? Porque estamos cometiendo fornicación delante de Dios constantemente. Y los varones dentro de la congregación y los jóvenes están cometiendo fornicación vez tras vez, tras vez, tras vez. Ahora, no solamente son los varones, 33% de las mujeres, 25 para abajo ven pornografía por lo menos una vez al mes. Y esta estadística dentro de la iglesia es más alarmante aún. 36% de los varones, 36% de ustedes, de varones dentro de la iglesia, están viendo pornografía todos los días, diariamente.
qué son un desastre los matrimonios? ¿Por qué las familias están en un caos total? ¿Por qué los hijos son rebeldes? Porque los padres están cometiendo este pecado tan grave. Y la verdad, su mente queda llena de ideas e imágenes vulgares. Y su vida y testimonio queda seriamente debilitados. Y las consecuencias espirituales son graves. Y a lo mejor algunos están pensando, pues, qué fuerte esta exhortación. Sí, es cierto. Si tú estás jugando con eso, hermano, hermana, huye de la pornografía, huye de la fornicación. Para Dios es algo muy, muy grave. A lo mejor hasta ahora nadie te ha atrapado. O a lo mejor alguien sí, a lo mejor tu esposa sí sabe. Y vez tras vez se enoja contigo y a ti no te importa. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los que están en ese pecado, pues no son hijos de Dios. No puedes seguir en este pecado. No puedes seguir. Y decir que eres hijo de Dios. Y la verdad, Dios mató a personas por cometer el pecado de fornicación. El tercer pecado, en versículo 9, él dice, Pablo le dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 21. Muchos están familiarizados con esa historia, pero Números 21 habla de este acontecimiento donde tentaron al Señor. Pues, ¿qué es tentar al Señor? ¿Cómo le hicieron? Números 21, versículo 4. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dios les había dado sustento milagrosa. En una manera muy milagrosa, Dios les había dado el sustento. Y ellos no estaban satisfechos. Querían más variedad. Ellos comieron del maná, bebieron de la roca. Y cuestionaban la bondad de Dios. Probaban su paciencia. No se preocupaban por agradar a Dios, solo por complacerse a sí mismos. Después de todo lo que había hecho Dios al favor de su pueblo, tortillas otra vez, frijoles otra vez, yo quiero las carnitas. ¿Por qué no nos da carnitas? O la otra forma de tentar a Dios es buscar la manera de esconder su pecado. ¿Cuánto pecado puedo cometer sin que me descubra? Bueno, Dios hasta ahora no me ha castigado, entonces un poco más. Ellos se quejaban, dudaban, hasta que Dios estaba así con ellos. Eso es jugar con fuego, hermanos.
buscar la manera de engañar a Dios con su pecado? ¿De veras? ¿Crees que puedes esconder su pecado? Otra manera de tentar a Dios también es no aprender del pasado y seguir cometiendo el mismo error sin aprender. Es probar a Dios. Yo sé, Dios, que tú me has dado 10,000 oportunidades, pero no lo puedo vencer. Es que no lo puedo hacer. Cuidado, hermano. Estás jugando con fuego. No, pues ese pecado es un pecado, no lo puedo vencer. Cuidado. Es una manera de probar a Dios, a su paciencia. Porque como vamos a ver la semana que entra, Dios nos ha dado todo necesario para vencer todos los pecados. Y no nos ha tentado más que podamos soportar nosotros. Este pecado de tentar a Dios también se lleva al último pecado, la murmuración. En versículo 10, Pablo le dice a los corintios, les dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números 14. Esa es la última historia que vamos a ver. Números 14. ¿Por qué están escritas esas cosas? Para no caer nosotros. Y para los que andan en la murmuración, cuidado. Ten cuidado. Aquí vamos a ver Números 14, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ahora, no solamente son algunos que están tentando al Señor y quejando, ahora dice todos. La murmuración se contamina al pueblo. La murmuración de algunos se lleva a todos los demás. Versículo 27. ¿Qué hace Jehová? Él dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, y los introduciré, a ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. El juicio final de Dios hasta este pueblo, porque su pecado de idolatría los llevó a la fornicación, y la fornicación los llevó a probar a Dios, y a probar a Dios, tentar a Dios, los llevó a la murmuración, y hasta que Dios estaba hasta aquí, hermanos. La murmuración ocurrió porque no estaban satisfechos con la voluntad de Dios. El pueblo de Dios se quejaba, dudaba, cuestionaba la sabiduría de Dios, su gracia, su bondad, su amor hacia ellos, y se quejaron contra Moisés.
Imagínense, después de 400 años en esclavitud, 400 años de la esclavitud en Egipto, ellos quejaron de su libertad después de poco tiempo. Ellos estaban dispuestos a regresar a Egipto en vez de quedarse bajo la protección y provisión de Dios. Ellos quieren regresar a su vida vieja en vez de quedarse bajo la mano poderosa de Dios. Y nosotros decimos, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo es posible que quiera regresar a la esclavitud? ¿Y nosotros lo mismo, queremos regresar a nuestra vida vieja. ¿Por qué? Porque no vemos lo que esperábamos, no recibimos lo que esperábamos, Dios no cumplió con nuestras expectativas. Entonces, nada más voy a entrar a esa página de internet a ver a esa muchacha. ¿Por qué? Porque no cumple mi expectativa. Dios. Nada más voy a buscar la autorrealización en mi negocio, con mis posesiones. ¿Por qué? Porque no cumplió la expectativa. Dios. Voy a seguir en los mismos pecados. ¿Por qué? Porque hasta ahora Dios no me ha castigado, no me ha disciplinado fuerte. Y aquí habla de la murmuración. Y nosotros decimos, ¿qué infieles son ellos? ¿Qué infieles los israelitas? Ellos andan murmurando. ¿Y nosotros? Ay, ¿por qué tomaron esa decisión los hermanos? ¿Por qué compramos sillas de esas? ¿Por qué no compramos unas más cómodas? Como aquella iglesia. Yo quiero otros cantos. ¿Por qué siempre estos cantos? ¿Por qué este tema? No me gusta cómo predique este hermano. Pues ponle otro. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a chismear y murmurar con los demás. Y luego es un pueblo de 100 personas que diga, no, pues la verdad no nos cae bien este predicador. No, la verdad queremos otra cosa. No, la verdad no nos gusta así. Es una cosa cuando tienen líderes pues que andan en pecado. Cuando tienen líderes que gobiernen pues no de una manera bíblica. Que tienen líderes que pues no llevan una vida de santidad. Cuando tienen líderes que no prediquen la palabra de Dios. Pero la verdad, hermanos, la murmuración contamina la familia. Contamina el pueblo. Deshonra a Dios y trae consecuencias graves. La murmuración es la más grave porque contamina a los demás. A lo mejor tú puedes cometer tu fornicación y no te contaminas a los demás. Pero cuando andes en chisme, cuando andes murmurando, cuando andes quejándose, ahora, regresamos a Corintios 10, terminamos aquí en versículo 11 y 12. Dice versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 4 advertencias, 4 pecados. ¿Sabe por qué usted y su familia siempre están en el desierto?
¿Una vez ha preguntado a sí mismo, pues ¿por qué no podemos avanzar? Es porque andan en esos pecados. Dios quiere enseñarles algo en el desierto y no quieren aprender. ¿Por qué no aprenden de sus errores? ¿Por qué siguen cometiéndolos vez tras vez? Todos igual como los israelitas, igual como los corintios. Nosotros tenemos también las mismas ventajas espirituales. Todos que son parte de esa congregación están cubiertos bajo la gracia de Dios como aquella nube. Esa nube que protegió al pueblo de Dios. Todos están bajo un liderazgo piadoso. Todos reciben del mismo liderazgo espiritual. Todos reciben las mismas bendiciones. Todos reciben el cuidado de pastores comprometidos. Pastores comprometidos con Dios y con su pueblo. Nosotros tenemos el ejemplo de los israelitas que a pesar de sus ventajas espirituales sufrieron el juicio de Dios en el desierto. Debemos de tener cuidado de no repetir sus pecados y su destino. Los israelitas, por su pacto con Jehová, se creían estar firmes. Ya tenemos Dios a nuestro lado. Podemos hacer lo que queremos hacer. Dios está a nuestro lado. Sin embargo, se cayeron. ¿Por qué? Por su falta de compromiso. Por su comportamiento infiel. De la misma manera, nosotros también tenemos esta ventaja espiritual de nuestro Salvador Jesucristo. Y nos pensamos a veces estar firmes porque llegamos los domingos, llegamos los miércoles. No, pues eso me llena por mientras, pero mañana o saliendo de aquí, debemos de tener cuidado de no caer igual como pues lo hicieron los israelitas. Y estoy seguro que dentro de una congregación de nuestro tamaño, que seguramente hay personas involucradas en todos estos pecados. La idolatría, fornicación, tentando a Dios, la murmuración. Y esperamos nosotros como un liderazgo que Dios pues no quite la bendición por parte de usted. Usted no quiere ser disciplinado como los israelitas que quedaron en el desierto. Por eso como liderazgo tomamos en serio el pecado, la santidad de la congregación. Por eso cuando un pecado sale a la luz, nosotros enfrentamos ese pecado con ese hermano. Ustedes saben que aquí pues hemos expuesto varios pecados porque han llegado a este punto. Pero créeme, hermanos, estamos detrás de todo eso en las casas, ahí en los lugares, pues con los hermanos y las hermanas hablando de los pecados. Estamos exhortando y amonestando. Algunos de ustedes pues han recibido la exhortación, la amonestación, algunos no. Cuidado a los hermanos que no reciben la exhortación. 1,5 millones de adultos. 1,5 millones de adultos salieron de Egipto buscando la tierra prometida y entraron 2. ¿Cuántos de ustedes van a entrar?
¿Cuántos de ustedes van a entrar? El Señor Jesucristo dice, sea fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de vida. Pablo dice, corre para ganar el premio. Ejerce el dominio propio para no ser descalificado. De su pasado, ahora Pablo dice, aprenda. Cosas de ayer se repiten, pero usted tendrá otra oportunidad en el Señor. Si ayer usted cayó, si usted no venció, hoy, cuando tenga el mismo reto, tendrá el poder de discernir, entender lo que sucedió ayer y ahora vencer. Aprende de sus errores, corrige sus errores y sigue hacia adelante. Los israelitas no aprendían, pero estas cosas están escritas como ejemplo. Como iglesia debemos seguir bajo la bendición y protección de Dios, cueste lo que cueste. La semana que entra vamos a seguir con el versículo 13, vamos a enfocarnos solamente en este versículo 13. Este versículo 13 dice, no ha sobrevenido, pero ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La semana que entra vamos a ver las salidas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy fiel. Yo soy fiel. Las tentaciones, las pruebas, no son únicas para ti. Todos hemos experimentado las mismas tentaciones. Pero yo soy fiel. Yo te doy salida para que podáis soportar. Para que no te quedes descalificado como los israelitas. Vamos a orar.